Bienvenidos a Reflejos, el segmento de análisis internacional de Focos. El lunes 16 de septiembre, el precio del petróleo experimentó el mayor incremento desde enero de 2009. El de Texas subió 14.7% y cerró en $62.9 por barril. Los incrementos se atribuyeron a un ataque a las plataformas petroleras de Arabia Saudita, el cual habría interrumpido por un momento el suministro global. Esta se consideró la mayor disrupción de la historia en el suministro petrolero mundial. Sobre esto nos preguntamos, ¿cuál es el impacto de este incremento en los países importadores netos de petróleo, como El Salvador? Para abordar el tema, enlazamos hasta la Ciudad de México con Daniel Pacheco, economista y colaborador en el sexto informe del panel intergubernamental sobre cambio climático. Bienvenido a Focos, Daniel. ¿Qué tal, Andrés? Gracias por la invitación. Bien, para comenzar, ¿cómo se explica el reciente incremento en el precio del petróleo? Bueno, aquí estamos hablando de un evento internacional donde algunas personas realizaron un ataque. Fueron dos ataques. El primero fue en un pozo petrolero, en el segundo pozo más grande de Arabia Saudita. Y el otro ataque fue en un centro de refinación de transporte que conecta básicamente el norte con el sur. Entonces, al perpetrarse este acto, se tomó la decisión de detener la producción en 5.7 millones de barriles diarios. Entonces, este es el evento que actualmente ha acentuado un poco el incremento de los precios internacionales del petróleo. Pero además también estamos hablando de una región inestable, en donde el componente de la inestabilidad o el factor de riesgo incide directamente en los precios del petróleo. Entonces, esta parte de un ataque en una región petrolera tan importante como es Arabia Saudita marca la tendencia de los precios internacionales. Entonces, habría que tener en cuenta la magnitud de tomar la decisión de reducir la producción en 5.7 millones de barriles diarios. Entonces, eso ha traído una consecuencia de incrementar los precios del petróleo de alrededor de un 15%. Estamos hablando de que los precios del petróleo aumentaron de $54.9 el barril a $63, que son unos $8 que representan un 15% adicional. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene este aumento en los países importadores netos de petróleo, como es el caso de El Salvador y muchos otros países de América Latina? Bueno, habría que ser un poco cuidadoso con las expectativas, porque si este grupo armado que realizaron los ataques tuvo una poca capacidad para generar daños, y son daños que se pueden restablecer en un corto periodo de tiempo, estaremos hablando de que las dimensiones del ataque no serían tan grandes y que la producción podría nuevamente recuperarse en unos cuantos días, en una semana, tal vez 15 días. Y entonces en este escenario lo que podríamos ver es que tendría un efecto inflacionario tal vez de muy poco y en corto plazo, pero si estamos hablando de que el ataque fue mayor y que hay un equipo con mayor logística, con mayor capacidad de destrucción, entonces estaríamos pensando que esta situación de recortar la producción se puede prolongar más tiempo y puede generarse un incremento en el precio más estable en el largo plazo. Y entonces las consecuencias para países importadores netos tendrían que verse más en desequilibrios en las finanzas públicas, en una constante inflación. ¿Y eso de qué depende? También de los países importadores netos, si tienen la capacidad para subsidiar esa subida de precios, sobre todo para mantener los precios de los combustibles estables. Entonces, habrá que tener cuidado tanto en la política
fiscal que tengan cada país, como en realmente cuál fue el elemento que causó estos conflictos, si fue un grupo, digamos, de rebeldes con poca capacidad y poca organización, o si ya se trata de un grupo más armado y con mayor capacidad logística. Y hasta ahora, en este momento, como Arabia Saudita es un poco hermético, habrá que ver en los próximos días qué información se llega. Por el momento es muy apresurado a hacer conclusiones sobre cuál de las dos escenarios estamos hablando. Bajo este análisis, ¿qué ocurre en casos como el salvadoreño, con problemas fiscales y dificultades financieras históricas? Bueno, hay otro elemento que me gustaría adicionar que tiene que ver con la actuación de Estados Unidos, porque en esta semana el comentario que hizo Donald Trump fue decir, bueno, nosotros tenemos o podemos hacer uso de las reservas para poner esos 5 millones de barriles faltantes. Entonces la señal que están mandando es que quieren detener esa escalada de precios. Entonces ese es un factor que también se debería de tener en cuenta. Y por otro lado, digamos, por ejemplo, en el caso de El Salvador, que tienen una generación de electricidad que aproximadamente un 30% depende de la cuestión térmica, y su suministro primario de energía es alrededor del 30%, pues 30% con respecto al petróleo y otro 30% con respecto a geotermia, un 20% de leña, ¿no? Entonces, ese impacto llegaría directamente a contribuir en ese 30% de su suministro de energía primario, lo cual sí puede ser un riesgo para las finanzas públicas, pero no estamos tan seguros, es muy apresurado que sea un evento a largo plazo, debido a estas señales que está mandando Estados Unidos de mantener el precio del petróleo relativamente estable entre 50 y 60 dólares el barril. Pareciera que más bien se manda la señal de que el precio internacional, lo adecuado sería que rondara entre esa banda de fluctuación, entre 50 y 60 dólares por barril. Entonces yo creo que ese sería el escenario y tendríamos que ver cómo se maneja la política interna en El Salvador con las finanzas públicas y también con la parte de subsidiar los combustibles, ¿no? Que tendría que ser un plan, ¿no? Quizás esta sea una llamada de atención para países que son importadores netos de petróleo. También es el caso de otras economías en las que no necesariamente es petróleo, puede ser gas, puede ser gasolina. Puede ser una llamada de atención para diversificar el mix energético, para no depender tanto de un solo recurso, para no depender tanto del petróleo, no depender tanto del gas, no depender tanto de la gasolina. Entonces puede ser una llamada de atención para empezar a tomar acciones más concretas, más contundentes para diversificar la mix o la matriz energética. Finalmente, de acuerdo con tu perspectiva, ¿qué influencia tendrá este aumento a los precios del petróleo, a sus derivados como la gasolina y el diésel? Sí, bueno, hay una parte importante del componente de las gasolinas que tiene que ver con la materia prima, que en este caso sería el petróleo, pero hay otros componentes que también determinan el precio de las gasolinas, que tiene que ver con los impuestos, los costos de producción. Entonces, si nos vamos únicamente al costo de la materia prima, lo que se está aumentando en el costo del petróleo como materia prima es 15%. Entonces, hay economías importadoras netas de gasolinas que tienen subsidios hacia las gasolinas o que tienen impuestos hacia las gasolinas. Entonces, este incremento en los precios de petróleo va a afectar de manera diferenciada a cada país dependiendo del componente de
de qué tanto componentes de impuestos y de subsidios tiene el precio final de la gasolina. No necesariamente una subida de precios en el petróleo implica una subida en el precio de las gasolinas. Eso depende de los componentes, de los criterios que tiene cada país en su determinación del precio de las gasolinas. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos, Daniel. Oh, gracias a ti, Andrés. Es un gusto estar con ustedes. Con esto concluimos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya volvemos.